Estimados estudiantes, cordial saludo. En esta grabación que ustedes están viendo y escuchando, vamos a hacer los comentarios generales y la retroalimentación respecto al desempeño obtenido en la guía número uno. Entonces lo que vamos a hacer es ir avanzando en la descripción de cada una de las preguntas, identificando cuáles fueron los principales errores o aciertos que se encontraron en los diferentes trabajos. La idea es que ustedes a partir de esta grabación puedan comparar su trabajo frente a los criterios solicitados inicialmente y puedan identificar las razones por las cuales su desempeño tuvo determinado resultado. Entonces, la primera observación es la baja calidad de la presentación de los trabajos. Entonces uno ve trabajos con muchísimas tipos de letras diferentes, no hay un respeto por las normas APA, sobre todo esto se ve en la parte final, en la parte individual, donde tenemos cada parte del trabajo de los cuatro integrantes y cada uno está con una letra diferente, unas márgenes distintas, un tamaño de letra distinto, incluso hay colores diferentes a lo largo del texto, errores tremendos de digitación, errores de ortografía, errores de puntuación. Como a ustedes se les indicó, esos, el manejo del idioma español iba a ser un criterio de evaluación y sobre todo en la parte de los ensayos, en la parte final, si uno no escribe bien, pues no puede expresar adecuadamente sus ideas. Entonces, desafortunadamente, este es un hecho que impacta fuertemente la calificación en todos los puntos, en todas las partes, porque uno ve desorden en todo el trabajo. No hay un respeto por las normas APA de referenciación bibliográfica en la gran mayoría de trabajos. Hay trabajos sin introducción, sin objetivos, sin conclusiones, sin tablas de contenido. Hay trabajos que no elaboran las tablas y los gráficos como la norma APA lo solicita. Entonces, este es un llamado de atención para que trabajemos en equipo y nos coordinemos. Porque si continuamos así, las siguientes guías pues también se van a ver afectadas en la calificación por la baja calidad de la presentación. Realmente los trabajos presentan una muy baja calidad en este aspecto. Entonces vamos a pasar a la parte A. Entonces, se les pedía que por favor lo primero que presentaran el resumen ejecutivo. Entonces algunos no presentaban el resumen ejecutivo. Se pedía en esta tarea las conclusiones y recomendaciones a la gerencia. La mayoría de los grupos quisieron hacer un resumen de la empresa, volver a contar, digamos, contar qué es la empresa, cómo está distribuida, cuáles son sus clientes, pero eso no se solicitaba en esta tarea. En este resumen eran las conclusiones y recomendaciones estratégicas que ustedes le iban a presentar a la gerencia. En la segunda tarea, digamos que no hubo mayores inconvenientes, porque pues muchos presentaron la compañía, presentaron los segmentos, sin embargo no se presentó la tarea de una forma completa. Algunos simplemente copiaron lo que estaba en las páginas de internet, no hicieron ningún análisis, ninguna edición del trabajo, entonces usted puede decir, yo tengo mi tarea, sí, pero no hizo un trabajo de análisis y de organización de esa información. En la tarea número 3 pues se les pedía que no cometieran un error y era que no dijeran que una estrategia una competencia del gerente estratega era ser estratega, o de un líder, o de un gerente líder, su competencia es ser líder. Aún así, el error se cometió en algunos grupos. En algunos simplemente listaron las competencias, en otros hicieron una descripción muy breve, realmente no hubo un análisis y una justificación del por qué esas competencias eran las que deberían aplicar para un gerente de la organización que ustedes estaban analizando. Cuando ya vamos a mirar, cuando ustedes en la tarea número 4, cuando cada miembro del grupo debe identificar sus competencias, algunos grupos cometieron el error que se les solicitó no cometer y era no poner una X o decir sí o no, sino realmente explicar. No fueron todos los grupos, pero sí algunos lo hicieron. Lo que demuestra es que no asistimos a las tutorías, no escuchamos las grabaciones, no interactuamos con nuestros compañeros y no nos estamos retroalimentando respecto a cuáles son los criterios de exigencia de las tareas. En la tarea número 5, digamos que no hay análisis, realmente lo que hacen es una descripción de la organización nuevamente, digamos cuando uno analiza el trabajo, sobre todo en la parte A,
lo que uno ve es que ahí es un, un trabajo recopilatorio, no realmente un trabajo de análisis y de síntesis de información. Entonces, lo que uno ve es que los estudiantes se dedican a compilar información, a copiar y pegar información, pero no hay un análisis de la información, no hay un análisis de esos datos, de todo ese conocimiento que tenemos acerca de la empresa, porque digamos que uno diría, bueno, si yo escogí esta empresa, es porque esta empresa me genera información, conocimiento, puedo trabajarla, la conozco y puedo opinar acerca de ellas. Entonces se quedan muy cortos. Algunos simplemente lo que hacen es decir cuál es la diferencia entre una ventaja competitiva y una comparativa, pero cuando describen la ventaja competitiva de la organización, no hay una excelente descripción, no hay una buena descripción de esa ventaja. La tarea pedía cuáles son los fundamentos teóricos para construir su respuesta. La gran mayoría de grupos no identificó los fundamentos teóricos. Cuando se les pedía las acciones estratégicas se proponen para llevar la organización al siguiente nivel, pues realmente uno no está viendo cuáles son esas acciones estratégicas. Simplemente están poniendo algunas intenciones, algunas tareas, pero no realmente estrategias organizacionales. Una cosa que me llamó la atención es que algunos grupos respondieron preguntas que no están planteadas en la guía del ciclo 2013-3. Entonces ahí es donde le genera a uno una gran inquietud de por qué están respondiendo preguntas que existían o que estaban presentes en guías de ciclos anteriores. Realmente los estudiantes hicieron el trabajo, digamos que hay que revisar ese tema con mucho cuidado. Para la organización seleccionada, pues había que desarrollar una matriz FODA. Muchos fallan en identificar los factores críticos de éxito. Recuerden que incluso dedicamos una gran parte de la tutoría para hablar de lo que era un factor crítico de éxito y cómo lo podíamos identificar. Algunos grupos identifican los factores pero no construyen estrategias, simplemente ponen una idea y dicen, no, es que esta es la estrategia, o esta es una sola estrategia que apunta y ataca todos los factores críticos que se cruzan. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hubo un trabajo? ¿Hubo un desarrollo? No lo hubo. Cuando se les pregunta la conclusión del análisis FODA, simplemente lo que hacen es repetir lo que ya está en la matriz. No realmente una conclusión, no hay un análisis y prácticamente ningún grupo determina una dirección estratégica a partir de los resultados obtenidos. Hicieron un esfuerzo para responder en inglés la pregunta. Algunos grupos, digamos que dieron buenas respuestas, otros grupos realmente hicieron una respuesta, dieron unas respuestas muy escuetas que no le permiten al docente llegar a conclusiones respecto al desempeño. En las tareas número 7, 8 y 9, entonces ahí se nos presenta un problema muy típico, digamos, cuando se están haciendo análisis, y es decir que todo está bien. Entonces, lo que vi en muchos trabajos es que decían, la visión es perfecta, cumple con todos los requerimientos, no hay que hacerle ningún ajuste, la misión es espectacular, todo está perfecto. Pero cuando uno analiza y dice, bueno, vamos y miremos un momento la tarea número 6 que es la DOFA. Y en la DOFA ustedes están diciendo, a la organización tiene este problema, le falta esto, no es buena en esto, tiene estas amenazas, se le presentan estas oportunidades. Pero en la misión y la visión ustedes están diciendo que todo funciona de maravilla y que la organización va en el camino correcto. Ahí hay una inconsistencia en las respuestas. Y algo que ustedes deben analizar es las incoherencias e inconsistencias internas en las respuestas que ustedes están dando. Porque en la pregunta uno responden una cosa y en la pregunta número 4 se están contradiciendo. Lo que demuestra es, primero, que no hay una comunicación entre ustedes, que se están dividiendo el trabajo sin ningún criterio y que cuando ustedes compilan su trabajo, no miran cuál es la coherencia interna de su escrito. Entonces ustedes van a decir, profesor, pero yo hice la tarea. Ah, sí, hiciste la tarea, pero mira que te estás contradiciendo con lo que dijiste en la pregunta número 3 o en la pregunta número 5. O lo que dijiste en esta pregunta número 8 se está contradiciendo con lo que estás diciendo en la siguiente.
Uno ve cómo cambian los estilos de respuestas. Hay respuestas que se responden en primera persona y uno pregunta, bueno, ese primero no es el estilo de la norma APA para escribir, ni ningún estilo de escritura. Lo segundo, digamos, ni ningún estilo de escritura académico. Lo segundo es, bueno, ¿esto es un trabajo grupal o es un trabajo individual? ¿Por qué la respuesta es en primera persona? ¿Acaso no es un grupo el que está haciendo una guía? Entonces, mi recomendación para los grupos que no encontraron ningún problema en las organizaciones que están estudiando es que para la siguiente guía cambien de empresa. Porque uno no puede eh, decir o analizar una empresa y decir que todo funciona, que todo está perfecto, que no hay nada que mejorar. No conozco ninguna organización, ninguna en el mundo, ni la primera, ni la más avanzada, ni la más admirada, que no tenga opciones de mejoramiento. Entonces el problema no es de la organización, el problema es de las personas que lo están analizando. Y si nosotros vamos a encontrar una organización donde todo es perfecto, mi recomendación es que en la segunda guía cambiemos de empresa de análisis. ¿Por qué? Porque esto se trata de un trabajo crítico, donde yo cojo una organización, analizo unos aspectos y llego a conclusiones y ofrezco planes de mejoramiento, ofrezco estrategias y ofrezco alternativas para que la empresa siga creciendo. Si la empresa no tiene alternativas de seguir creciendo, si no hay posibilidades de mejoramiento, entonces yo no tengo cabida en ese análisis, ¿cierto? Como consultor, como analista. Entonces, muchachos, tienen que ser un poco más críticos. No estoy diciendo o no estoy pidiendo que me digan que todo en la organización es malo, que nada funciona, que todo debe ser cambiado. No se trata de eso. Tanto es malo como irnos para un extremo como irnos para el otro. Lo que necesitamos es una mirada un poco más objetiva de la organización. Resaltar las cosas buenas, lo que se está haciendo bien, pero asimismo indicar en qué podemos mejorar. Y ese es el gran, digamos, es una gran recomendación que hago para todos los grupos y es tal vez la deficiencia más grande, es que nos quedamos simplemente en la recopilación, nos quedamos simplemente en la descripción. Realmente trabajos analíticos, trabajos de análisis, de comprensión de una organización, no se evidencian en sus informes. Finalmente se les pedía elaborar un mapa mental. Los mapas mentales realmente están muy regulares. No hay muchos conceptos. Están los conceptos incompletos. Digamos, uno ve unos mapas conceptuales, no mentales. Ve algunos mapas con 5 elementos, cuando la cantidad de conceptos que se han trabajado en esta guía son muchísimos. Ve unos errores típicos de un mapa mental y es la repetición de conceptos. No hay interrelaciones entre conceptos que deberían tener algún vínculo. Hay mapas mentales donde tienen más imágenes que conceptos. Hay grupos que presentaron 6, 7, 8 mapas mentales. Eso demuestra es la incapacidad para concretar y para asimilar los conceptos. Porque si yo soy capaz de asimilar los conceptos, los comprendo, los entiendo y los puedo aplicar en mi vida profesional, entonces lo que yo hago es generar un solo mapa. No necesito 8, no necesito 7, no necesito 6. Necesito solo uno para identificar cómo están relacionados los diferentes elementos. Entonces, muchachos, en esta primera parte de la guía, necesito de ustedes mayor compromiso, mayor coordinación, porque no es un problema de capacidad, o sea, es decir, no es un problema de que ustedes no sean capaces de ofrecer las respuestas solicitadas. El problema es que no se están comunicando, no están trabajando como equipo, realmente no están entendiendo que todas las preguntas están amarradas, que todo está atado y que cuando el docente va a evaluar, lo que está buscando es, bueno, miremos la coherencia del escrito, miremos cómo está desarrollado y si de principio a fin uno ve una secuencia de profundidad en el análisis. Pasando a la parte B del desarrollo de la idea de negocio, entonces se les pedía, en primer lugar, identificar 20 ideas de negocios. Entonces, cuando uno mira
Hay grupos que presentan 10, otros que presentan 15. Digamos, ustedes deben entender que cuando se hace un requerimiento, uno debe cumplir con el requerimiento tal como el lector o la persona que requiere ese informe lo hace. Entonces, si los profesores de los cursos de gerencia empresarial hemos acordado solicitar 20 ideas de negocios, es porque consideramos que es lo adecuado, es lo suficiente, es lo necesario. Si consideráramos que solo 10 o solo 15 son suficientes, entonces no hubiésemos pedido 20. Si consideramos que necesitamos más, hubiéramos pedido más. Entonces, recuerden muchachos una cosa, la formalidad hace parte del criterio de evaluación. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, respecto a las ideas de negocio, realmente uno lo que ve son las mismas ideas cada ciclo. Entonces, cuando yo hablo con los profesores de creación de empresas, son las mismas ideas que presentan en la sesión final de creación de empresas y cada grupo dice, esta idea es interesante y la copian. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, primero, no son mis ideas, son ideas de otras personas. Y adicional a eso, no son buenas ideas tampoco. Cuando uno mira las ideas que ustedes están proponiendo, son ideas realmente no son innovadoras, son las mismas ideas de siempre, lo mismo de siempre, con un pequeño ajuste, un pequeño cambio, pero realmente no hay una innovación. Otra cosa, la guía en el punto número 1 solicitaba, por favor indique cuál es el criterio de innovación según los tipos de innovación de Schumpeter. No comprendo por qué hay grupos donde sencillamente no indicaban los tipos de innovación de Schumpeter y hablaban de otra cosa. O grupos donde 5 ideas hablaban de los tipos de innovación, 5 ideas hablaban de otro tipo de temas, otras 5 ideas hablaban de las ventajas del producto, cuando en esa casilla específica se les pedía identificar los tipos de innovación de Schumpeter. Entonces ahí hay que mirar si nosotros como compañeros tenemos claros la tarea y donde cada uno está asumiendo una cosa diferente. Cuando ustedes entregan el trabajo, evidentemente uno va a decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la uniformidad de criterio en este grupo? La segunda tarea les pedía identificar las 3 ideas que les parecieran a ustedes más interesantes y evaluarlas de forma individual. Algunas personas lo hicieron, otras personas no lo hicieron. Evidentemente, si usted no lo hace, si usted es un grupo de 4 y solo 3 hacen esta tarea, eso va a afectar la nota de grupo. Porque esta parte B es grupal, es una evaluación grupal, pero que solicita tareas individuales. Pero finalmente la nota es grupal. Entonces uno ve un grupo donde hay 4 personas, pero solo 2 hicieron esta tarea, 2 no la hicieron. Pues así estas 2 personas la hayan hecho muy bien, la nota viene siendo la mitad de esta tarea, porque faltaron 2 opiniones acerca de las ideas. Entonces, tienen que ser un poco más exigentes entre ustedes, comprometerse más y ser más responsables, no con el docente, porque finalmente el docente solo evalúa el informe. La responsabilidad en realidad es con ustedes mismos y con sus compañeros. Algunas personas no hicieron un buen análisis, simplemente dieron algunas respuestas muy prácticas, algunos copiaron la misma respuesta y le cambiaron algunas palabras. Cuando uno les pide ya en la tarea 3, escojan las ideas. Me llama la atención una cosa. Entonces, una persona escoge 3 ideas acá, las que más le gustan, pero cuando escoge la idea, no es ninguna de las 3 que a él le parecieron las más interesantes. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la lógica de hacer este proceso de cascada? De plantear 20 ideas, luego 3, luego una. Si yo escogí 3 ideas acá, se supone que de esas 3 yo debía haber escogido una. Y finalmente, entre los 4, escogíamos la idea definitiva que íbamos a trabajar. Em, Otro caso, cada estudiante escogió aquí una idea, igual o diferente, pero cuando escogían la idea que iban a trabajar era totalmente distinta a las propuestas que estaban en la tarea número 3. Entonces uno dice, ¿realmente dónde está la coherencia y la consistencia del análisis y del desarrollo de una idea para filtrar
una propuesta de negocio. En la parte número 4, pues en el resumen ejecutivo realmente no hay buenos resúmenes ejecutivos. Se les pide en la tarea número 4 que en ese momento presenten el resumen ejecutivo. No comprendo por qué hay grupos que lo presentan al final. Se solicita que se presente en la tarea número 4 en ese orden. Y muchos lo entregan al final. Otros grupos ni siquiera elaboran resumen ejecutivo. Otros grupos escriben unas cosas que no hacen parte de un resumen ejecutivo. Recuerden que hablamos que un resumen ejecutivo es una carta, es una propuesta donde yo trato de convencer a alguien de que mi idea de negocio es buena, pero eso no se hace. Luego, en la tarea número 5, cuando presentan la idea del negocio elegida, pues un nombre, un detalle del concepto, una ventaja competitiva y uno ve que realmente no hay ventajas competitivas. Y eso tiene mucha relación con lo que está pasando en la parte A de esta misma guía, donde cuando analizan la organización no presentan ventajas competitivas, solamente comparativas. Entonces en la idea de negocio están presentando son ventajas comparativas, no realmente competitivas. No tienen clara la necesidad que satisface ni el nicho de mercado que va a atender. Hay grupos que me dijeron, nuestra necesidad va a satisfacer las necesidades del cliente. Y mi pregunta es, bueno, ¿y cuál es la necesidad del cliente? ¿Y cuáles son los clientes? Ni siquiera estamos identificando eso. No se trataba de simplemente responder por responder, sino de, ya escogí una idea, en grupo escogimos una idea, pues miremos cuál es la lógica de la idea. Otros grupos me presentan una cantidad de cosas donde la única conclusión es copiaron el trabajo de creación de empresas. Y yo les solicité claramente que no lo hicieran. No entiendo por qué están incluyendo información que no es solicitada en el trabajo. Cuando miramos la tarea número 6, se les pide que elabore la matriz FODA, 5 factores críticos, las estrategias y formulen una conclusión. Es una sorpresa cuando uno está revisando el trabajo que el formato bajo el cual hicieron la matriz DOFA de la parte B es totalmente diferente al formato de la matriz DOFA que hicieron para la parte A. Y uno dice, bueno, lo primero es que la parte A fue hecha por un estudiante, la parte B fue hecha por otro estudiante. Y no hay una coherencia en la forma como estructuran la matriz. La matriz no es simplemente establecer cosas buenas o cosas malas. La matriz habla de factores críticos y en la tutoría discutimos cuál es un factor crítico a diferencia de algo positivo o algo negativo. Es algo mucho más fuerte, más concreto. Se les pide que identifiquen y que desarrollen estrategias combinadas. La mayoría de grupos no desarrollan estrategias combinadas, simplemente ponen una opinión y dicen que están contemplando todos los factores críticos. En una sesión nosotros hablamos de las bases de datos, les mostré un libro, les dije, mira, aquí hay unos ejemplos, miren cómo se construye una buena matriz DOFA. Si ustedes no la construyen, a pesar de que, digamos, ha habido un acompañamiento, de que ha habido una asesoría, digamos que de alguna manera ustedes asumen la responsabilidad por el desempeño que obtienen en esas tareas. Porque si el docente les explica, los acompaña, está pendiente de ustedes, entra todos los días al aula, está pendiente de sus preguntas, pero ustedes no preguntan, no consultan los materiales, entonces digamos que ya la responsabilidad por el desempeño es del grupo, es del equipo. Y pues finalmente aquí en la parte C no hay una conclusión, simplemente vuelven y resumen, vuelven y dicen con las mismas, con diferentes palabras lo que ya está en la DOFA, pero no hay una conclusión del análisis y tampoco hay una dirección estratégica para la idea de negocio. En la formulación estratégica del negocio, pues realmente misión, visión y valores corporativos, uno ve misiones y visiones muy mal construidas y vuelve uno a la pregunta. Si en la parte A identifican 10, 15, 7, 5 criterios para construir una buena misión y una buena visión, ¿por qué no utilizan esos criterios para construir la misión y la visión de la idea de negocio de la parte B? Entonces la conclusión nuevamente, no hay comunicación, cada uno se repartió la tarea y ni siquiera se coordinaron para hacer un escrito consistente. Entonces ustedes van a ver que en esta parte de pronto las calificaciones no son las esperadas.
porque realmente no hay un trabajo de introspección, no hay un trabajo de análisis, no hay un trabajo de, bueno, mi idea es tan buena, es tan excelente, pero cuando construyo la misión y la visión, construyo una misión y una visión bastante regulares, bastante cortas, sin realmente un horizonte, sin una proyección. Bueno, pasamos a la parte C, que este es un componente netamente individual. Cada punto solicita, más allá de un resumen de la temática, porque ninguna pregunta le está pidiendo un resumen, le está pidiendo un análisis en su organización de algo. Entonces en la pregunta número uno le está diciendo en un texto amplio, profundo y detallado. Cuando la pregunta dice texto amplio, profundo y detallado, le está diciendo primero, no es un cuadro, no es una gráfica, es un texto. Entonces ahí ya hay una falla. Lo segundo, profundo. Yo tengo que empezar a interiorizar qué está pasando en mi organización y cómo se viven o cómo no se viven o cómo puedo evidenciar cada una de las falacias de la planeación estratégica de las que habla Mintzberg. Y a partir de ahí detallar esas falacias para que el lector, en este caso el docente, pueda identificar esas falacias. Realmente uno ve unos escritos, resúmenes, copias de algunas partes, ¿cierto? Pero realmente no hay un análisis, no hay una descripción de unos hechos. La tarea número 2 es igual, describan un texto amplio, profundo y detallado de qué manera son aplicables en la organización a la cual usted pertenece los sistemas modernos de management. Hay personas que ni siquiera identifican cuáles son los sistemas modernos de management. Escriben acerca de otras cosas y uno dice, bueno, ¿y dónde quedó la gestión por sorpresa, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Dónde quedaron esos sistemas modernos de los que habla Ansoff? Personas incluyeron unas tablas con, digamos, con toda la consideración que me merecen. Las tablas fueron solicitadas en cursos de hace 2 o 3 ciclos. Eso ya no se pide en estas guías. Entonces no comprendo por qué un estudiante está incluyendo una tabla cuando la tarea está pidiendo un texto. En ciclos anteriores se pedía más un resumen, ¿cierto? Haga un resumen y cuente estas cosas. Eso ya no se pide en esta guía. Entonces no entiendo por qué hay trabajos que presentan resúmenes. Habría que entrar a validar si lo que estamos haciendo es reciclando trabajos de ciclos pasados. Muchachos, tengan mucho cuidado con eso, porque pues técnicamente eso sería un plagio. La tercera pregunta, ¿qué es una estrategia deliberada, una emergente, una estratagema y una posición? Para cada una de ellas, es decir, para cada una, no que escogiéramos en cuáles quisiéramos o no, sino para las cuatro, redacte un buen ejemplo en su vida y en una empresa colombiana. Hubo personas que no se esforzaron en esta tarea, pusieron simplemente una frase, por ejemplo. Otras personas hicieron ejemplo de su vida, pero no hicieron ejemplo de una empresa colombiana. Otras personas solamente se dedicaron a hacer ejemplos de empresas colombianas, pero no dieron ejemplos de su vida. Y confunden los conceptos. Entonces, cuando uno mira, está diciendo, la persona no hizo la lectura, no comprendió el concepto, pero tampoco le consultó al docente si comprendía el concepto. Escribir a través del aula. Profesor, tengo esta duda, entiendo esto por estrategia emergente. ¿Usted le parece que estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado? Por favor, ayúdeme, deme una lectura adicional. Es decir, ¿cómo trabajamos eso? Una estrategia emergente no es decir que un buen día entré a un restaurante, quería comer pasta y no había pasta, entonces pedí lasaña. Eso no es una estrategia emergente. Eso es que tengo una situación, me cambian la situación y tomo una decisión distinta. Pero eso no es una estrategia emergente. Y tristemente algunos compañeros escribían ese tipo de cosas como, hoy tenía que coger un taxi, pero no me paró el taxi, entonces me subí al bus. Pues sí, usted tomó una decisión porque no pudo ejecutar lo que usted tenía pensado, pero de ninguna manera es una estrategia. Entonces, otras personas
se enfocaron, lo trabajaron, lo describieron, y entonces pues usted ve el resultado en su calificación. O sea, el esfuerzo es resultado o da como resultado una evaluación, un desempeño. En la tarea número 4, muchas personas, más de las que yo pensaba, decidieron no hacer el ensayo. Digamos que de alguna manera uno puede decir, bueno, es una forma honesta de decir, mire, antes que ponerme a copiar algo, antes que decir cosas sin sentido, antes que escribir cosas que no son consistentes, prefiero no hacer la tarea. Y uno diría, bueno, digamos, no me quedó tiempo. eh, digamos que cuando usted no entrega la tarea, pues usted ya sabe cuál va a ser su calificación. Y digamos que de alguna manera yo digo, bueno, es una actitud responsable. De alguna manera, en algún sentido responsable, decir, prefiero no hacerlo, hacer algo que no queda, que no va a quedar bien hecho. Dentro de las personas que decidieron hacerlo, realmente uno ve resúmenes, fragmentos, entonces copian fragmentos enteros de la lectura, pero no hay un análisis, no hay una comprensión, no usan los elementos. Uno nota trabajos donde lo que están haciendo es copiando ensayos de otras materias o de otras temáticas, entonces hablan de cosas que no se están solicitando. El ensayo pide específicamente que sea entre 3 y 5 páginas. Este es un criterio de calificación. Entonces hay personas que escriben media página, escriben una página, escriben 2 páginas. Pero el criterio para evaluar, digamos que el criterio de entrada para poder evaluar el ensayo es que sea de 3 a 5 páginas. Si usted no cumple con ese criterio mínimo, pues su ensayo ni siquiera entra al grupo de los que pueden ser evaluados. Muchos ensayos presentan cualquier cantidad de errores de ortografía, de digitación. Hay ensayos donde cada párrafo es una frase. Hay ensayos donde no hay párrafos, simplemente es un solo escrito de corrido. En la parte C, se les olvidaron por completo las normas APA a la casi totalidad de los grupos. Entonces uno ve en la parte A donde respetan la sangría, respetan las márgenes, los tipos de letra. Y cuando llegan a la parte C, 4 tipos de letra diferentes, en tamaños distintos, colores diferentes. No hay un respeto por la norma APA. Entonces, digamos que ustedes y el docente saben desde el principio que este curso es denso, porque es el curso que amarra y ata todo el conocimiento que ustedes han adquirido a lo largo de su carrera. Entonces lo que busca es validar, este curso busca validar cómo yo he podido armar mi visión de la organización. Por eso pregunta tantas cosas y por eso pregunta, haga esto y ahora haga lo otro y ahora hágalo de esta manera. Entonces, muchachos, hay que esforzarse un poco más. Cuando uno ya va mirando las partes finales del trabajo, no hay conclusiones. La bibliografía es bastante reducida. La bibliografía no respeta las normas APA. Incluimos una cantidad de páginas web sin siquiera respetar la norma APA de referenciación bibliográfica. Hay gráficas, hay imágenes, hay tablas que no respetan la norma APA. Entonces, muchachos, yo a ustedes les entregué y les subí al aula unos ejemplos de trabajos bien elaborados, por lo menos en la forma. Y tal vez en el fondo, digamos que cumplían más o menos con lo solicitado. Lamentablemente no hubo un aprovechamiento óptimo de esos ejemplos que les hubiera servido a ustedes como una guía invaluable. Entonces, muchachos, para finalizar, mi invitación es a una reflexión. Ustedes van a tener las notas suyas y las notas de todos los demás compañeros para que ustedes se comparen. Es decir, si alguno de ustedes no está de acuerdo con su nota, mi invitación es mire el trabajo del que le fue mejor y compare antes de, digamos, generar un malestar o una inconformidad. Leamos la pregunta. ¿Qué me pedía la pregunta? ¿Yo respondí a cabalidad lo que la pregunta me estaba solicitando? Si la pregunta me solicitaba análisis, yo hice un análisis verdadero. Si la pregunta me solicitaba que hiciera algo dentro de un formato, yo cumplí con el formato. Entonces, muchachos, eh, reúnanse, discútanlo y busquen una mejor forma de trabajar como equipo, porque realmente el problema no es de capacidad, el problema es de comunicación, de trabajo en equipo, de coordinación.
Es la primera guía, hasta ahora estamos arrancando, entonces hay muchas posibilidades de mejorar de aquí en adelante. Pero eso solo se logra si realmente tenemos un compromiso y entendemos que este es un curso donde nos van a exigir mucho, no solamente el docente, sino las guías y como el curso está estructurado, solicita bastante información. Entonces, pues nada, les agradezco haber escuchado esta grabación y estaremos pendientes de las siguientes actividades que tengamos que desarrollar. Muchas gracias.